La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Si lo que quieres es apoyarnos porque te gusta nuestro contenido, puedes hacerlo como mecenas. Así, por muy poco, tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Hola, hoy os traemos los ganadores y finalistas del primer certamen de relatos, microrrelatos y poemas de Cuentos del Bosque Oscuro. En este episodio vamos a narraros las obras ganadoras y finalistas del género fantasía. Esperamos que os gusten. Poema de fantasía, obra ganadora. El canto, de Beth Lázaro. Escuchad mi canto piscícola de lágrimas de sal, de algas pegajosas como vuestras caricias no deseadas, de hombres que me golpean y heridas que escuecen. Escuchad el canto de la marea que va a secuestraros para meceros contra las rocas, peladas como nudillos, con la violencia del padre que rompe al hijo, a mi hijo terrestre, mi pequeño bebé muerto por culpa tuya, por culpa vuestra. Y ahora, olvidadlo todo, hombres, menos mi voz. Qué bonito el sonido que emana de mi garganta, dulce como el final del río donde el fluir acaba y la inmensidad y la quietud eterna se acerca. Qué bonito el sonido que emana de mi garganta, una ilusión de senos desnudos como conchas blancas, de rostros de mujeres hermosas con cabellos como corales, que ríen, que despistan, que se mofan y os desorientan. Venid a tocar los cuerpos curvilíneos escondidos tras los arrecifes. Acercaos a ver qué se oculta debajo de mi ombligo. ¿No queréis saber cómo son mis piernas? Olvidad el faro, el sol, la luna y las estrellas. Escuchad la voz de esta bruja, brújula rota del océano. Escuchad el canto de la sirena y ahogaros de una vez
marineros de mierda. Poema de fantasía, obra finalista. La sombra del Señor Oscuro, de Patricia Richmond. La escarcha envuelve pisadas amortiguadas por el crujido de los días, ajena al preludio del falso manantial. Lo dicen los ojos del Señor Oscuro, bajo las aguas siempre es invierno. No habla, solo mira, sus ojos escrutan los renglones no escritos para desplegar sus armas el primero. No tiene sombra, hace mucho que la olvidó entre los escombros del crepúsculo. Mira imperturbable su reflejo vacío y remueve las aguas con la espada como advertencia. La brevedad del temblor del círculo antes del giro entre certezas subterráneas cabe en el suspiro del acero. Y como la sensatez del eco que sangra sobre el tambor, el destello hilvana eclipses de neón. Pequeño nenúfar, no llames la atención del Señor Oscuro. Microrrelato de fantasía, obra ganadora. La flor de papel, de Amaya Muñoz Azanza. En el corazón de un bosque donde cada hoja era un cuchillo y cada sombra una amenaza, floreció una Lysianthus mágica. Nadie sabía muy bien cómo o por qué apareció, pero no era una flor ordinaria. Sus delicados pétalos azules brillaban con una luz tenue, como si ocultaran en su interior el fulgor de un sol diminuto. Los árboles del bosque susurraban historias de su poder, mientras las criaturas acechaban, temiendo su presencia. Las espinas de las plantas circundantes intentaban alcanzarla, pero se desvanecían en cuanto tocaban su etérea superficie. Los depredadores nocturnos que osaban acercarse eran repelidos por una fuerza invisible, regresando a la oscuridad con un terror inexplicable en los ojos. Una noche, bajo la luna llena, un anciano sabio se adentró en el bosque, guiado por los rumores de la Lysianthus. Al verla, confirmó su naturaleza única. Tocó uno de sus pétalos y en un destello de entendimiento supo que la flor era el receptáculo de una antigua magia, una magia que la protegía y la mantendría hasta el fin de los tiempos. Un manto mágico inexpugnable, un escudo sempiterno. El sabio se retiró, llevando consigo la revelación de que en el corazón del peligro la Lysianthus seguiría siendo un faro de belleza y misterio, un poder desconocido y formidable. Así, la flor de papel continuó su cíclico florecimiento, una maravilla eterna en un mundo de constantes amenazas, protegida por un encanto ancestral que ningún mal podría quebrantar. Microrrelato de fantasía, obra finalista, Serenata nostálgica, de Francisco José Segovia Ramos. El sol roza leve el piano. Ella se acerca hasta él, lo acaricia, pasa sus dedos por el teclado. Suspira. Él no volverá a tocarlo con sus manos ágiles y cálidas, las mismas con las que la acariciaba en noches de incansable amor. La parca se lo llevó hace apenas una semana sin dar tiempo a despedidas.
se sienta frente al teclado, pero es incapaz de pulsar esas teclas por las que su amado transitó en éxtasis de creación y pulcritud de músico. Solo queda el silencio y el recuerdo de lo que fue y de esa música de piano que llenaba la casa con su dulce vibración. Desolada, abandona la estancia. Poco después, en la soledad humana de la habitación, el piano comienza a sonar con acordes certeros, con el mismo estilo del hombre que una vez, no hace ni una semana, lo tocó por última vez. Relato de fantasía. Obra ganadora. Lágrimas, sangre y ceniza. De Miguel Herrera. De entre todas las criaturas y estirpes que pueblan los montes y valles de Cantabria, hay pocas tan temibles como los ojáncanos. Son seres enormes, tan altos como una docena de hombres fuertes uno sobre el otro, con cada mano y pie acabados en 10 dedos y el cuerpo cubierto de hedionda y mugrienta pelambre. Por si fuese poco, estos grotescos seres están coronados por una cabeza con un solo ojo, vacío de la inteligencia y sutileza propias de los hombres, sobre una bulbosa nariz que más podría ser un saco o una simple verruga sobredimensionada. Por algún tipo de suerte o milagro, igual por una gracia de Dios que quiso hacer a estas criaturas solo casi insoportables, una gran mata de pelo parecida a una barba cubre la desnudez de estas bestias ajenas al concepto del pudor. En ese pelambre, trenzada de nudos, de zarzas, ramas y troncos e incluso alguna carcasa de los animales que comen con estúpida voracidad, hay un pelo largo y blanco, único, y si alguien pudiese encontrarlo y arrancarlo, mataría a la bestia. Su contraparte femenina, las ojáncanas, no se quedan atrás en fealdad y brutalidad. Aunque no son tan grandes como estos y tienen 5 dedos en cada mano y pie, 2 ojos en el rostro, su aspecto está aún lejos de parecer humano. Estas obesas y furibundas masas de carne se dedican a perseguir a los niños que se pierden en el bosque. Son su alimento preferido. Y no es menos brutal la forma de reproducirse de esta estirpe, pues aunque tienen machos y hembras, nunca se aparean. Tan odiosos son que ni entre ellos mismos se soportan, por lo que la naturaleza ha tenido que sobrepasar la repulsión que se provocan unos a otros. Cuando un ojáncano es viejo y se acerca la hora de su último aliento, no muere de viejo. Otros ojáncanos se acercan oliendo la muerte de su semejante y lo finiquitan a garrotazos para después cargarlo hasta algún árbol, un roble o un tejo y enterrarlo a sus pies. Y es que Cantabria es una tierra antigua donde algunos ritos anteriores aún a los celtas siguen vivos y donde la magia de la tierra, las peñas y los ríos aún sobrevive en lo profundo de los bosques. Pasados 9 meses saldrán del suelo unos grandes gusanos amarillentos apestando a carne podrida, y una ojáncana se sentirá llamada al lugar para recogerlos y cargar con cuantos pueda. Estas malignas criaturas no conocen el calor de una madre ni el más mínimo cuidado fraternal, y en esta forma de gusanos se amamantarán de la ojáncana, bebiendo sangre en lugar de leche, hasta crecer en nuevos ojáncanos y ojáncanas.
Difícilmente podría alguna de estas criaturas sentir ninguna emoción más sutil que el hambre o la furia, hechos para reaccionar en vez de razonar. Nadie en su sano juicio pensaría que uno de estos seres pudiese sentir. Sin embargo, a veces ocurren cosas que parecen imposibles. Hace ya muchos años apareció un ojáncano inusual, por alguna razón menos cruel y más pequeño y débil que sus semejantes. Fue expulsado de las montañas y obligado a acercarse a los valles y vegas. Este ojáncano no mató nunca a los pastores a los que robaba el ganado para comer, y aunque arrancase las techumbres de las cabañas para alcanzar el maíz y la carne guardados en éstas, lo hizo sin aplastar a las personas que hubiese debajo. Pasaron años y años en los que este peculiar ojáncano deambuló de pueblo en pueblo, buscando qué comer y huyendo de los lugareños cuando éstos se percataban de sus saqueos y levantaban grandes hogueras y hacían tocar las campanas de las iglesias, que hacen correr espantadas a estas bestias malignas. Tras una de estas huidas, asustado y hambriento, el ojáncano oyó los cencerros de unas vacas y se sintió atraído hacia ellas. Al acercarse vio junto al ganado a una jovencilla que las guiaba hacia una fuente a abrevar, y entonces, por primera vez en la historia, un ojáncano se detuvo a observar a una persona. En lugar de correr a robar tantas vacas y becerros como pudiese y darse un festín, el cíclope se quedó escondido, agachado tras unos árboles, mirando embelesado a la jovencita que cuidaba el rebaño, como un niño que no quiere que le vean espiando a una niña bañándose en una charca. Pero los ojáncanos, este incluido, tienen su intelecto extremadamente limitado. Agachado entre los árboles, movió las ramas con las manos, tronzándolas ruidosamente y descubriéndose. Olvidando el ganado, su único sustento, la joven hizo lo que cualquiera haría al ver un ojáncano y echó a correr atacada por el pánico, hasta alcanzar su casa y esconderse bajo la cama como cuando era aún una niña. Allí, intentando no hacer el más mínimo sonido, esperando el final inevitable, escuchó acercarse las grandes pisadas del gigante, hasta que el hedor empezó a filtrarse por las ventanas. Segura de que el ser estaba fuera, justo detrás de la puerta o de cualquiera de las paredes de la casa, esperando para atraparla nada más se asomase o echar abajo la vivienda ante el más mínimo sonido, no movió un músculo hasta que, bien entrada la noche, dejó de oler la peste del ser. Curiosamente, al amanecer el día y salir de casa para salir a buscar el ganado, se encontró a su padre atónito delante de las vacas. Se abrazaron con alegría, sin poder creerse completamente la situación. Ella tras haber pasado la noche temiendo la muerte, y él tras haber huido a refugiarse en el pueblo y pasar la noche con la incertidumbre de qué podría pasarle a su hija. Ese mismo domingo, al salir de misa, todo el pueblo quedó aterrado ante la llegada de un ojáncano. Todos supusieron que tal bestia tenía intención de destruir el lugar en el día del Señor, pues así de maligna es la naturaleza de estas criaturas. Y el párroco pidió rezar a aquellos con fuerza de espíritu y hacer sonar con fuerza las campanas. La fortuna y la mano de Dios hicieron retroceder a la criatura. Algunos días más tarde, el ojáncano volvió a aparecer, observando a la joven desde lejos,
agazapado entre unos árboles. Quiso la mala fortuna que una anciana, al llevar a lavar paños al río, viese al ser y se asustase a tal punto que cayó inconsciente y murió de terror ante la estampa de la bestia. El bruto se asustó con el grito de la anciana y salió corriendo, dejando un rastro de grandes pisadas y arbustos destrozados, que todos vieron al acudir cuando se encontró a la mujer. Hubo otros incidentes, algunos animales desaparecidos, pero sobre todo incidentes como el de la desgraciada anciana. Pronto todo el pueblo entendió que la bestia no rondaba el pueblo, sino la joven, y aunque para ella era inofensivo, no se podía saber qué llegaría a ocurrir al resto de la región. Finalmente, al caer el verano, el padre de la joven decidió que lo más sensato para ellos era mudarse a otro lugar, lo más lejos de la bestia como fuese posible. Resolvieron vender lo antes posible las vacas y comprar un carro y un buey para poder transportar sus escasos bienes. Además, esperaba poder ganar lo suficiente como carromatero como para vivir los dos lejos de un pueblo que ahora les repudiaba y compadecía a partes iguales. Tomaron el camino del sur, monte arriba hacia Castilla y la tierra de Campos, donde las sendas son llanas y los bosques repletos de bestias escasean. Como salieron temprano, tras una noche lluviosa, el ojáncano estaba guarecido en alguna cueva y no se percató de su ausencia hasta que se acercó al pueblo y no sintió el olor de la joven. Entonces empezó a buscar, primero deambulando, luego echando abajo tapias y tejados y destrozando el pueblo, hasta percatarse de que no la encontraría y montar en cólera, cargando contra todo lo que encontró en su camino. Y ni las campanas de la iglesia ni los rezos del cura salvaron el templo o a muchos de los que no consiguieron huir a tiempo. Finalmente, cansado tras horas de destrucción, el ojáncano vio las huellas del carro y olió rastro débil de la joven y echó a correr camino arriba, como si fuese un perro fiel siguiendo a su dueño. Padre e hija se creyeron seguros tras casi una jornada completa de camino sin incidentes y, sintiendo crecer la distancia desde su antiguo hogar, decidieron dejar de exprimir las fuerzas del animal y detener el carro para descansar. Entonces fue cuando el buey se puso nervioso y empezó a sacar fuerzas de su propio agotamiento y tirar del carro con una furia difícil de controlar, aunque en ese punto la carretera subía con mucha pendiente hacia una braña. Poco más tarde empezaron a oír retumbar, perdieron el control del animal y el carro dio un bandazo que hizo caer al padre de la joven, dejando las bridas fuera de alcance. Tras unos instantes se mostró la razón del nerviosismo del animal. El ojáncano apareció desde el valle, había subido hasta la braña, atravesando el bosque y llevándose árboles por delante en su carrera. Viendo a su hija en manos del destino, el hombre echó a correr tras el carro mientras el buey aceleraba más y más y la joven se agarraba con todas sus fuerzas al pescante del carro para no caerse. Con los ojos fijos en los maderos del vehículo, la joven no vio cómo el ojáncano atravesaba el camino a la carrera y pasaba por encima de su padre. Al ver a su deseada moza a su alcance, el ojáncano estiró la mano para intentar sacarla del carro. El buey, por puro instinto, mantuvo su frenética carrera y de alguna manera esquivó al ojáncano, internándose en el bosque del que éste había salido.
Sin saberlo, al salvarse a sí mismo, había alejado a la muchacha de su perseguidor. Pero el carro corría ahora cuesta abajo, entre troncos, raíces y piedras. Una de las ruedas se atascó, haciendo volcar el vehículo y dejando a la pobre muchacha magullada e indefensa. Sin saber qué más hacer, desorientada y viendo ya caer la tarde, empezó a deambular entre los árboles, mientras el ojáncano daba buena cuenta del buey, saciando el hambre de un día completo de destrucción y persecución. La joven se fue adentrando más y más en el bosque y con las últimas luces del día vio un enorme roble con un gran hueco fruto del impacto de un rayo tiempo atrás. Esta oquedad, lugar de refugio de alimañas y duendes durante siglos, nunca había acogido a una mozuca asustada y temblorosa. El calor del pequeño cuerpo pasó a la madera al pegarse la joven al fondo del hueco, intentando ocultarse del ojáncano que buscaba en la noche, olfateando como un gran sabueso. El miedo, las lágrimas y algunas heridas de la mozuca resucitaron en la vieja madera el recuerdo de aquellos días, siglos atrás, cuando los sacerdotes y druidas sacrificaban caballos, ciervos y jóvenes y regaban al anciano roble con su sangre. Alimentada por el calor de la moza, la savia del viejo roble se encendió y las paredes del espacio se vivificaron, abrazando a la muchacha. Al intentar arroparla y protegerla, la madera latía con una extraña vida, provocando en aquella alma inocente a la que quería proteger un miedo aún mayor. Por su parte, el cíclope, sintiendo a su objeto de deseo oculto en aquel extraño árbol, comenzó a porrearlo. El temor crecía por segundos en el corazón de la joven, sintiendo temblar el tronco en el que se había ocultado, igual el único del bosque capaz de resistir aquellos embates, mientras la madera latía y se cerraba sobre ella. En uno de los momentos más trágicos de todos los que vio o verá esta tierra, la madera terminó aplastando a la moza al intentar calmar su miedo. La presión de la madera pulsante acrecentó el terror, haciendo aún más apretado ese letal abrazo. Las venas del árbol se llenaron con la sangre de la joven, cuyo cuerpo cedió bajo el impulso de la savia. El árbol entonces comprendió. Solo quedó el corazón de la joven, ahora del árbol, ardiendo de miedo, furia, frustración, rabia, pena, demasiado sufrimiento para alguien tan joven, demasiadas emociones para alguien tan viejo. La sangre humana en las venas del roblón hirvió y animó las ramas del antiguo árbol. Las raíces se despegaron del suelo, descomunales brazos de madera apresaron al ojáncano, que, sin que su pequeño cerebro pudiese entenderlo, vio al mismo bosque volverse en su contra. En los diarios o los registros de monasterios, tan lejos como queda la ancha Castilla o la orilla del mar, quedó registrada esa noche, pues la montaña resonó de ecos de los bramidos del ojáncano al ser finiquitado por el dios del bosque. Tras esa noche trágica, el roblón estuvo recorriendo los montes durante décadas. Traumatizado por las circunstancias de su renacimiento, caminando por las montañas con su gran cuerpo de madera en el que lo que quedaba de aquella cavidad parecía una gran boca rugiente y dos teas ardiendo le servían como ojos. A veces, durante semanas, estaba encerrado en sus recuerdos, condenado a sentir su nacimiento, asesinato y suicidio, y bramaba en cierto modo con una voz de madera nudosa. Otras veces, cuando estaba en calma,
era el hogar de duendes y pájaros que anidaban en sus ramas mientras deambulaba. Pero la mayor parte del tiempo era presa de la furia y la pena, destrozando montes enteros, matando indistintamente ojáncanos, lobos, trasgos y quien se cruzase en su camino. Por encima de todo, fue un gran enemigo de los pastores y los leñadores, a los que simplemente aplastaba si se ponían en medio y destrozaba sus cabañas lanzándoles grandes piedras desde los riscos, incluso cuando estaba tranquilo. Hay quienes dicen que tras ver la destrucción que causaba, un musgoso, un espíritu benévolo del bosque y siempre amigo de los pastores, explicó a una cuadrilla de leñadores qué debían hacer para pararlo. Otros dicen que el musgoso en realidad se apiadó de la pobre criatura y quiso acabar con su sufrimiento. Esta es la breve historia del final del Roblón. Durante todo un año se estuvo trabajando, construyendo con troncos caídos, tierra y grandes piedras, una presa, con gran cuidado de no hacer ruido alguno de herramienta que llamase al Roblón. Acabada la obra, acumuló las aguas de la lluvia y los manantiales en un alto y creó un gran lago con un canal hacia un llano abierto lleno de troncos y maderas. Entonces empezaron los hombres a hacer ruido de hachas y canciones mientras talaban todos los árboles del valle y picaban las maderas para hacer leña y astilla. Pues el musgoso les había enseñado que el roblón es un protector del bosque y les atacaría por ello. Al llegar la noche, no viéndose las dos teas ardientes que tenía el roblón por ojos, u oyendo el retumbar de sus pasos, encendieron todos estos una gran hoguera cuyo humo se vio desde la mar y los picos de Europa y desde todas partes de Cantabria. Y rápido oyeron entonces el retumbar de la carrera furiosa del árbol viviente y huyeron a refugiarse. Tan obcecado estaba el roblón en apagar a manotazos la hoguera que no oyó cómo el agua se precipitaba sobre él, arrastrando todo consigo, piedras y barro y todo aquello que había en su camino. Y aunque sus ramas eran el doble de altas que las del resto de los árboles, no pudo nada contra la ola de agua y el fango que le rodeó. Sus ojos se apagaron, frías y negras las dos teas que llevaban tantos años ardiendo, y el ánima furiosa que daba vida a sus ramas abandonó al fin aquella madera centenaria. Cuentan que se hizo una gran pila de leña con su cuerpo y se prendió fuego a esta hoguera para que no quedase madera alguna que pudiese rebrotar. Esta hoguera ardió todo el invierno, lloviese o nevase, dando calor al valle como si fuese primavera. Llegada Semana Santa, se pudieron acercar al fin los hombres a la pila de cenizas y rescoldos y encontraron entre ellos un corazón de piedra. Era el de aquella joven que una noche se escondió aterrada en las entrañas de un viejísimo roble y la magia antigua había convertido en un carbón tan duro que ni siquiera era capaz de arder en una roca suficientemente resistente como para albergar su sufrimiento sin romperse. Relato de fantasía. Obra finalista. Ashiram, de Cassandra Ripoll. De todas las cosas que había imaginado que los humanos encontraríamos al explorar la cara oculta de la luna, esta era la que quizás menos podía esperarme. ¿Quién no ha soñado con alienígenas, civilizaciones perdidas, nuevas especies? Alta tecnología, textos sagrados, naves interestelares.
La opción más realista, después de todo, resultaba hallar los mismos cráteres que en la cara visible. Por eso, cuando la estación espacial dejó caer en la superficie lunar el laboratorio provisional, lloramos de emoción. Gritamos, saltamos, no descorchamos una botella de champán porque no teníamos una a mano. Oculto entre las llanuras interminables del polvo lunar, acabábamos de encontrar un minúsculo bosquecillo de no más de 1,5 metros de altura. Apenas un oasis verde azulado en mitad del desierto de plata que pasaba desapercibido. Analizamos sus árboles con una pasión casi enfermiza. Tenían formas extrañas y sinuosas, con un cuerpo central que se ramificaba en numerosos hijuelos. Todos terminaban en un capuchón amarillento del que pendían diminutos folículos. El tronco poseía una estructura gelatinosa que parecía succionar el regolito en pequeños movimientos pulsantes. Al observarlos en el microscopio, descubrimos que estaban compuestos de comunidades de organismos y no completamente vegetales, lo que, a mi modo de entender, los situaba a medio camino entre los corales y los hongos. Lo más emocionante de todo aquello fue sin duda encontrar líquido entre los árboles. Como si el manto lunar se hubiese derretido, tenía la apariencia del mercurio, denso y frío. Imaginaos nuestro gozo en el laboratorio. Allá donde mirase, encontraba el rostro sonriente de algún miembro del equipo. Finalizábamos nuestros turnos a regañadientes y nos incorporábamos antes de comenzar el siguiente. Nos comunicábamos nuestros hallazgos a voces. Por mi parte, apenas era capaz de conciliar el sueño en mis tiempos de pausa estipulada y me dedicaba a revolverme en mi cubículo contando los minutos hasta que sonase la alarma que anunciaba que podía regresar al trabajo. Vida en la luna. Estábamos ante el descubrimiento más grande de la historia. Aquello con lo que teorizaron los filósofos y soñaron los mitos de todas las civilizaciones. Pensé en todos los nombres que les dieron a sus deidades: Nana, Selene, Chang'e, Ixchel y tantas otras más. Fantaseaba con Verne, con Méliès. Apenas era capaz de creer que de tantos humanos que lo habían deseado, el descubrimiento lo materializaría yo. Me apliqué sin descanso a registrar cada uno de los hitos en un diario. Cada roca cubierta de líquenes, cada marca de la corteza de nuestro bosque en miniatura, cada movimiento del agua del oasis, cada sacudida del laboratorio. Aunque comenzaron débilmente, no tardaron mucho en arreciar. Nos planteamos la posibilidad de que tuviesen relación con tormentas solares o los propios ciclos orbitales del satélite. En ocasiones eran tan fuertes que nos obligaban a detener nuestros estudios y tratar de proteger todo el material como mejor podíamos. Lo más maravilloso de todo fue cuando los sensores de temperatura captaron algo más, algo levísimo y etéreo. Necesitamos al equipo de ingeniería trabajando durante jornadas enteras hasta que crearon un visor de precisión atómica capaz de percibir lo invisible al ojo humano. Una criatura de apenas 40 centímetros nos contemplaba con la misma curiosidad que nosotros a ella a través de la pantalla. No podría contarla como una forma de vida alienígena. Era un hada. Comenzamos a llamarlas selenitas. Pasamos lo que debieron de ser semanas fascinados con estos seres y sus conductas. No dedicaban su tiempo a otra cosa que juguetear revoloteando con sus alas de libélula en perpetuo movimiento. Sus cuerpos delicadísimos parecían no tener un solo hueso, y algo que me llamaba mucho la atención, todas presentaban el mismo aspecto. Piel cristalina grisácea, ojos opalescentes, cabello plateado y en ocasiones oscuro. No aprecié ningún dimorfismo sexual en ningún caso. Una de ellas, o ellos, qué sé yo, más curiosa que el resto, se acercaba de vez en cuando a la base. Sin el visor,
resultaba indetectable, aunque podíamos ver, si se prestaba la debida atención, algunos objetos pequeños como un lápiz moviéndose solo, o unas minúsculas huellas sobre el polvo lunar del terrario. La criatura adquirió las claves de nuestro lenguaje con una asombrosa facilidad. Comprenderán quienes reciban estas líneas la emoción que me invadió al comprender que estaban dotadas de una gran inteligencia y poder entrevistar a este ser increíble. ¿Cómo os llamáis las selenitas? Torció la cabeza con un gesto encantador y revoloteó hasta el capuchón de uno de los hongos árbol que crecían en un terrario. Su voz sonaba con una ligera reverberación sutil, acompañada del tintineo que se puede imaginar a un hada. ¿Qué es selenita? ¿Vosotras? Ashiram. Somos Ashiram. Me temblaron las piernas, o tal vez fue otro de aquellos terremotos que cada vez eran más frecuentes. Solo sentía el latido de mi corazón, mi respiración acelerada, las sacudidas. Estábamos ante una nueva especie capaz de nombrarse a sí misma. ¿Y tú cómo te llamas? Me contestó con unos sonidos dulces y extraños. La mejor forma que he encontrado de transcribirlos fue Memnor, aunque se trata de una representación gráfica muy burda, pues lo pronunciaba sin ni siquiera despegar los labios y acompañado de sus cascabeleos. Conversamos durante largo tiempo, pues Memnor tenía casi la misma cantidad de preguntas sobre los humanos que yo sobre las Ashiram. Incluso se atrevió a revolotear a mi alrededor con sus alas irisadas, acercándose a mi rostro para examinarlo. Se rió bastante de la forma ganchuda de mi nariz y lo pesada que le parecía. Afirmó que si tuviese una similar, le resultaría imposible alzar el vuelo. Los humanos no nos gustan mucho. Si nos ven, nos capturan para pedirnos deseos. ¿Habéis visto humanos antes? Respondí. Claro. Bajamos a la tierra danzando en los rayos de la luna. Llevamos descendiendo a bailar cuando el puente de luz es más ancho, milenios. ¿En las noches de luna llena? Memnor asintió. Al principio los humanos nos tenían miedo, pero comenzaron a intentar atraparnos y nos encerraban en cosas como esa. Añadió señalando un tarro de cristal en la repisa. Por eso hace mucho que dejamos de mostrarnos. ¿Y de verdad concedéis deseos? Si lo pudiésemos hacer, no viviríamos aquí. Perdóname que te haga esta pregunta, Memnor, pero ¿eres un hombre o una mujer? Me miró con expresión confusa y de nuevo ladeó la cabeza. Aleteó sus pestañas blancas. Soy Ashiram. Ya, eso me lo has dicho. Contemplé largo rato su cuerpo estilizado y liso. Regresó a su árbol y se sentó con las piernas cruzadas canturreando. No pude evitar sonreír. Antes de que pudiera decir nada, abrió una mano en la que flotaban pequeñas esporas verdosas. Es así como nos reproducimos. Me indicó con la palma abierta que cerró al instante. Ahora no lo voy a hacer, claro. Asombroso, murmuré sin dejar de teclear en mis apuntes. Y a la vez me genera tantas preguntas. ¿Tenéis algún tipo de ciudad? ¿Cómo se organiza vuestra sociedad? ¿Me dejarías que te saque unas fotos con el visor? No podemos tener ciudades, no podemos construir nada. Nadie puede construir en la luna. Me indicó revoloteando de nuevo a mi alrededor. ¿Por la superficie lunar? ¿Y por qué no lo hacéis en la Tierra? Contesté sin dejar de perseguirle con el visor preparado. La Tierra no. Los humanos son peligrosos. Y la luz... Debemos regresar con los rayos de luna. Si no regresamos, nos derretimos. Comprendo. No puede daros el sol. El sol no, la luz. Nos derretimos así. Comentó señalando el charco plateado del bosquecillo. Distinguí una expresión fugaz de tristeza en su rostro cuando pasó por mi lado aleteando, pero no le presté atención. ¿Puedes parar de moverte, por favor? Quiero fotografiarte para los archivos. Los humanos siempre sois así de egoístas.
Solo queréis que os concedamos deseos y no os importa nada lo que tengamos que decir. Parecía realmente ofendida y tenía una expresión sombría por primera vez desde que la descubrimos. Miré al bosquecillo tratando de comprender. Los folículos pendientes de los sombreros se agitaban levemente. Al contemplarlos con el visor, descubrí con horror que en su interior palpitaban minúsculas ashiram en una especie de fase larvaria. Algunos habían estallado bajo las agresivas luces del laboratorio y una savia plateada descendía por el tronco hasta llegar al charco. Memnor me contemplaba con la misma decepción que si hubiese tratado de encerrarla en un tarro de cristal y la hubiese dejado al sol, y al encontrar mercurio derretido en su lugar, la desparramase en cualquier parte. «Detente, por favor. Habla conmigo. Explícame esto». No, no puedo. He intentado avisaros. Tú también deberías moverte. Todos deberíais hacerlo. Consiguió el efecto contrario. Me quedé inmóvil, viéndole revolotear de un lado a otro. Otro terremoto sacudió la base con más fuerza que ninguno de los anteriores. «¿Qué está pasando, Memnor? ¿Qué sucede?» Ya es tarde, muy tarde. Nadie puede construir en la luna. No está permitido. No le gusta. Ante mi gesto de terror, respondió con un «lo siento», apenas audible. Sus ojos cristalinos me miraron con infinita tristeza. En aquel momento comprendí que no teníamos salvación posible. Solo una cosa importaba en aquel instante. Pulsé el botón de enviar con toda la información de nuestra investigación y mi diario. Sin las muestras nos tomarían por locos, lunáticos. Me reí de mi propia ocurrencia. Activé todas las cámaras de la base y las puse a emitir en directo. Un monstruo inmenso atravesó la corteza como si se tratase del océano. Una especie de mosasaurio con el morro afilado y retorcido como un taladro. Su cuerpo estaba cubierto de escamas metálicas. Se sumergía de nuevo y a cada salto la base temblaba a punto de desmoronarse. Pasó tan cerca del laboratorio que su hilera de dientes relució junto a la ventana. Las pantallas nos mostraron a la criatura nadando en círculos a nuestro alrededor, atravesando la corteza como si se tratase de agua. En la estación espacial también debían estar viéndolo. Las salpicaduras de piedra lunar golpearon las paredes del laboratorio, repiqueteando incesantemente. La base se sumió en el caos. El equipo corría y chillaba de acá para allá, tratando de huir. Yo permanecía ante las pantallas, sin poder moverme. Las lágrimas resbalaban por mi barbilla, sin saber bien qué pensar en aquellos últimos momentos. ¿En qué se debe pensar antes de morir? Memnor había desaparecido. Recordé las ocasiones en las que me había dicho que regresásemos a la Tierra. Nadie construye en la Luna. El suelo de la base tembló y se abombó. El monstruo lo estaba golpeando con el morro. En apenas unos instantes lo atravesaría. La transmisión continuaba en las pantallas. Llegaban señales con interferencias de la estación espacial. Quizá eran también lo bastante lunáticos para intentar un rescate. Era una verdadera lástima no tener a nadie cerca para repetir mi chiste. Quizá debería de estar ocupándome en cosas más solemnes, ver mi vida pasar ante mis ojos o recordar a mi familia. Mandar un mensaje por el comunicador o tal vez telepático para decirles que los quiero. Las luces de la base parpadeaban y chisporroteos cobrizos escapaban de los cables arrancados. Las paredes temblaban bajo las luces rojas de alarma. Todo nuestro material se estrellaba contra el suelo en una amalgama de estruendo y cristales rotos. La transmisión no se había cortado. Una grieta se abrió bajo mis pies. ¿En qué se debe de pensar antes de morir?
respiré. El descubrimiento más grande de la historia.